Hola, soy Verónica, la autora de la saga Tu corazón es tu hogar, y hoy te voy a hablar de cómo vencer los miedos. En la Real Academia Española te define el miedo como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Qué significa real o imaginario? Pues real significaría que ahora mismo, por ejemplo, hubiese un gran incendio, ¿no?, en tu casa, entonces sería un peligro real, sería un miedo a un peligro real. E imaginario, ¿qué sería? Pues pensar que encendiendo una cerilla puedes incendiar la casa. Entonces esto sería imaginario, que sería incrementar la la sensación esa de fuego, ¿no?, que es una cerilla, y tú ya estás provocándote, ¿no?, en tu cabeza, pensando que es mucho más. Vale, ¿por qué me ha venido hoy este tema? Porque he ido al dentista. Entonces, bueno, el dentista supongo que a muchos os pasa, ¿no? A mí también me pasa que voy al dentista y como se me ha roto la mitad de una muela, pues me han tenido que sacar la mitad de la muela y bueno, tenía miedito. ¿Vale? Entonces, hoy va a ser el día del miedo, así que os voy a explicar un poquito por qué tenemos miedo, por qué nos pasa esto, y unos consejos para intentar menguar ese miedo o intentar incluso, no quitarlo, pero sí que vamos a eliminar un poco, ¿no?, esa parálisis que nos da. Vale, ¿qué nos sucede con el miedo? ¿No? Pues que nos paraliza, nos deja quietos, ¿no? Cuando tienes esa fobia, te deja así como demasiado paralizado, ¿no? Muy tenso, estás como que tú mismo te estás así como retrayendo, ¿no? Muy tenso, y te fijas mucho en aquello que te aterroriza, ¿no? Por ejemplo, yo cuando he ido al dentista, pues podría ser, por ejemplo, cuando estás en la sala de espera, ¿no?, y ya estás pensando en lo que te va a hacer, estás escuchando ruidos y ya te estás imaginando, entonces te fijas todo el rato en aquello que va a suceder, que todavía no te está sucediendo, ¿no? Físicamente, ¿qué te puede pasar? Bueno, lo que te estaba comentando, ¿no? Que te paralizas, sudor, hay gente que le da por tener muchos sudores, ¿no? Y además el hecho de tener sudor es como que te estás dando cuenta y piensas, uy, todo el mundo se está fijando en mí porque estoy sudando, ¿no? Luego, aparte de esto, muchas veces a lo mejor te puede pasar también de que te piensas de que la gente te está mirando, ¿no? Que a lo mejor tienes ese miedo y a lo mejor nadie está pendiente de ti, pero tú piensas de que la gente te está mirando y que sabe, que huele tu miedo, y es como, lo saben, ¿no? Entonces, también nos pasa esto, ¿no? ¿Qué más? Nos palpita mucho el corazón, ¿no? Nos va a mil, y además nos lo notamos, ¿no? Nos puede venir como sensación de ahogos, que no podemos respirar, o sensación que nos tiemblan las manos o las piernas, ¿no? Es como algo que realmente te está causando físicamente, te está provocando cosas, ¿no? No es solamente que el miedo que está aquí, ¿no?, sino que además físicamente te lo estás notando, ¿no? ¿Por qué nos sucede esto? Nos sucede esto porque es una respuesta biológica al propio peligro. Esto en realidad son cosas normales, ¿no? Porque en realidad es supervivencia, porque sobrevive una especie, ¿no? Porque, por ejemplo, ponemos el caso de un león, ¿no?, y de un ciervo, ¿no? Pues el ciervo ve el peligro y es en el momento en el que
primero se paraliza para decir, a ver qué pasa, por dónde puedo ir, o a lo mejor me puedo esconder porque a lo mejor no me ha visto, se paraliza primero y después pues huye o hace algún tipo de respuesta, ¿no? O se queda parado. Entonces, el peligro, en realidad, es bueno porque es lo que realmente nos ha llevado a sobrevivir como especie. Lo que pasa, y bueno, como especie, incluso a día de hoy, aunque no tengamos esos peligros, ¿no?, de supervivencia, lo que tenemos es, por ejemplo, lo que estaba diciendo del ejemplo del incendio, pues claro, eso es lo que te hace echar para adelante y decir, hay que hay un incendio, vámonos, o qué hacemos, ¿no? O bajamos por la ventana, o yo qué sé, hacemos cualquier cosa, ¿no? Pero es lo que te hace funcionar, lo que te hace, esa sensación es lo que te hace, bueno, empezar a hacer, ¿no? Pero claro, si sale de control, si esto no se... Si se saca fuera de lo que es el contexto de peligro real, lo que acaba causando es un trauma, ¿no? Acaba perjudicando a nuestra salud mental porque realmente nos está perjudicando cosas que realmente no están sucediendo o bueno, que están pudiendo suceder, pero que no es un peligro real, no te va a ocurrir nada, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Porque hay muchas tipologías de miedos. Pues, por ejemplo, hay gente que tiene miedo a los bichos, ¿no? A los insectos, o a las arañas, a los gusanos, a las hormigas, depende del insecto, las cucarachas, ¿no? Por ejemplo, una araña, aquí por lo menos en España, ¿no? Bueno, no pasa nada si se te pone una araña encima del brazo, ¿no? Pero claro, hay gente que le da miedo. Entonces, no es un peligro real. Pero, claro, nuestra mente, ya sea porque hemos tenido vivencias con algún tipo de... con esto que nos da miedo, ¿no? En este caso he dicho las arañas, pero podría ser otra cosa como las agujas, la sangre, el miedo a estar solo, el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad, el miedo al cambio, el miedo a hablar en público. Ahora mismo, ¿no? Yo estoy hablando aquí en YouTube, pues al principio pues era más miedo que ahora, ¿no? Entonces, todo esto, iba a decir algo, pero se me ha ido. Bueno, todas estas tipologías de miedos, sí, porque no son miedos... no son miedos reales, son miedos de que pensamos de que nos va a ocurrir algo. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque a veces hemos tenido un trauma infantil, por ejemplo, nos ha pasado algo, ¿no? Pues yo qué sé, quien tiene miedo a los perros, a lo mejor de pequeño le persiguió un perro y le ladraba y a lo mejor el perro era un pastor alemán, por decirte un caso, y era un niño de 3 años, ¿no? Y era muy grande. Entonces como que lo ve como un monstruo, ¿no? Entonces tú vas creciendo y cada vez que ves un perro, pues te da miedo porque tienes esa base traumática, ¿no?, de la infancia. Pues muchas veces es esto, viene derivado a vivencias que hemos tenido a lo mejor infantiles o que lo ha vivido una persona que cerca a nuestros padres, nuestros tíos, nuestro hermano, nuestro lo que sea, ¿no? Que esa persona ha vivido una circunstancia bastante traumática y nosotros lo asociamos a nosotros mismos, ¿no? Y pensamos de que eso también nos va a causar un problema. Entonces todo esto, claro, ha sido como introducido en nuestra mente. Y esto, claro, hay dos soluciones posibles. Una, o huyes, por ejemplo, el que tiene miedo a los perros, pues se va. Lo que pasa es que, claro, hay muchos perros. La gente suele tener perro en casa. Entonces, claro, o te vas, o, por ejemplo, el que tiene miedo a la sangre, ¿no? O miedo a hablar en público. Y si tu empresa se dedica, o sea, tu oficio se dedica
tienes que dedicarte a hablar en público o no sé, cualquier tipo de miedo que tú a lo mejor te tienes que afrontar a él, o a la sangre, ¿no? Te tienen que hacer un análisis de sangre, una vacuna o algo de esto, ¿no? Entonces, todo esto, hay dos maneras: o huyes de eso y claro, no lo haces, o lo afrontas, que esta es la que tenemos que hacer. Esta es la verdadera, ¿no? Tienes que afrontar el problema que tienes, ¿vale? Porque si huyes, estás huyendo en este momento, pero claro, a lo mejor más adelante tienes que enfrentarte a él y claro, no tienes las herramientas porque siempre has estado huyendo del miedo, ¿vale? Entonces, consejos. Te doy 6 consejos para intentar menguar este miedo. 1. Observar qué te está sucediendo, ¿vale? O sea, primero tienes que observar si tu miedo es real o imaginario. Si se te está incendiando la casa o acabas de encender los fuegos de la cocina, ¿no? O sea, tienes que observarte, mirar, a ver, ¿qué me está pasando? Esto, ¿por qué me pasa? ¿No? A lo mejor puedes llegar, si puedes llegar allá donde empezó todo, mucho mejor, porque muchas veces no sabemos por qué empezó las cosas. Pero si puedes llegar al inicio, muchísimo mejor, porque ahí es donde puedes erradicarlo muchísimo mejor. Pero bueno, la cosa está en observar qué me pasa, por qué actúo así, esto realmente me tendría que estar sucediendo esto, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces tú te analizas, ¿vale? Esto como primer consejo. El segundo consejo, meditación. Cuando te tengas que enfrentar a ese miedo, si lo puedes prever, por ejemplo, el que se tiene que hacer un análisis de sangre, ¿no? La meditación es genial, pero ¿meditación a qué me refiero? O sea, no es meditación de este tipo de vídeos de que te dejan tranquilo y tal, sino transportarte, ponerte música así de paz, ¿no? Música, bueno, a mí me gusta así como de paisajes, ¿no? Como de cantos de pajaritos y cosas de estas, pero bueno, cada uno, o del mar, o, ¿vale? Música así muy tranquilita, muy placentera. Y lo que te tienes que imaginar es poco a poco adentrarte a un sitio en el que tú te sientas con paz. Es decir, yo por ejemplo, cuando tengo este tipo de situaciones me intento transportar a un sitio en Andorra que me gustó muchísimo, una pradería muy bonita, y me intento transportar allí. Pero intentar transportar, ¿qué significa? Pues escuchar, por ejemplo en mi caso, escucho el sonido del agua, del río, escucho como la brisa, ¿no? Noto la brisa en mi piel, intento transportarme allí, ¿vale? Esto al principio a lo mejor dices, esto yo no me transporto, ¿vale? Pero poco a poco cuando lo vayas practicando será mucho mejor. O sea, tú te pones el segundo tip, ¿vale? Meditación, te pones una música así de calma, de paz, tranquilizadora y tal, la que te guste, y te transportas a aquel sitio en el que te sientes súper, súper, súper tranquilo, en paz y en confianza. O sea, estás relajadísimo en ese sitio, ¿vale? Y te transportas, significa que lo ves todo. Ves el cielo, notas el suelo en tus pies o si estás tumbado, notas el aire, la brisa, los sonidos, todo, el olor, todo, ¿vale? Te intentas transportar. Y esto es las meditaciones, tú lo tienes que ir haciendo como cada día, porque todo esto se te tiene que meter en la cabeza, ¿vale? Si no puedes cada día, pues, bueno, cuando puedas, pero de manera, o sea, constante, ¿vale? Entonces, cuando tengas ese miedo que te tienes que afrontar, ¡cling!, tú ya te tienes que transportar a ese sitio que te has transportado tantas veces, ¿vale? Te vas allí, ¿vale?
Y si lo puedes prever, por ejemplo, el que se va a un análisis de sangre, si te puedes poner la música en la sala de espera, por ejemplo, te pones la música y empiezas a pensar en ese sitio, muchísimo mejor, ¿vale? Luego, el punto número 3, practicar el enfoque. ¿El enfoque qué significa? Pues que es lo que estamos hablando hace un momento, ¿no? De que, cuando, por ejemplo, estás en la sala de espera del dentista y ya estás pensando, pues es que me van a taladrar, ¿vale? Tú ya estás pensando, escuchas los sonidos, eso es una taladradora, ¿vale? Tú ya piensas lo más bestia, ¿vale? Porque, bueno, porque tienes miedo, ¿vale? Pero claro, lo que tenemos que hacer es que ese enfoque que se está yendo a es que me van a hacer esto, porque aquí la cabeza, tenemos una cabeza que madre mía, ¿eh? Que le está dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿A qué le estás dando vueltas? A lo que te da miedo. Entonces, tenemos que quitar el enfoque. Quitamos el enfoque de lo que te da miedo, de que me van a taladrar la muela, ¿vale? Lo quitamos y lo enfocamos a otra cosa. Por ejemplo, lo que podemos hacer, o sea, a mí, por ejemplo, lo que me va bien es apretar muy fuerte las manos, por ejemplo, y los pies, los dedos de los pies, los apretas, los apretas, los apretas, mucho, 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 y luego, descansas. Y así, apretas, 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 descansas. Y entonces estás como pensando en apretar las manos y los pies, ¿vale? Entonces, desvías la atención a otro sitio. No estás allí, sino estás apretando las manos. O otra técnica que tengas tú, que sepas que te vaya bien. Pero lo esencial es desviar. Cuando estás en un sitio que estás en espera para ir a ese sitio que tienes que hacer, por ejemplo, o dar una ponencia o lo que sea, pues antes de entrar para hacer la ponencia, tú no te tienes que enfocar en que es que me va a salir mal, me voy a quedar en blanco, etcétera, etcétera. No, tienes que, al principio, o sea, antes de entrar, tienes que estar, por ejemplo, apretando las manos, los pies y enfocándote en otras cosas, enfocándote, por ejemplo, en las manos y en los pies, que es lo que es lo que llevas contigo, entonces es muy fácil. ¿Vale? Esto hay que desviar el enfoque, ¿vale? Cuarto, redirige los pensamientos, ¿vale? Esto va un poco enlazado con el enfoque, o sea, bueno, con el enfoque y con la meditación. Lo que hacemos en el 4, en redirigir los pensamientos, es con el tema de la meditación, si te puedes poner los cascos y apretando las manos, estamos intentando hacer, ¿no? Intentando irte a otro lugar. No estás ahí y te estás preparando, ¿vale? No te estás poniendo nervioso antes de que suceda, ¿vale? Vale. El 5 es ponerte poco a poco, ¿vale? Hay que familiarizarse. ¿Esto qué significa? Pues claro, si tú te vas a hacer una ponencia, ¿vale? Y son 1000 personas y es la primera vez, pues claro, la primera vez que te enfrentas y son 1000 personas, pues es mucho. Para ti es como ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir poco a poco, gradualmente. Primero te enfrentas a lo mejor a... Bueno, tu familia es difícil porque como te tienen confianza, a lo mejor no te sale bien, ¿no? Pero es intentar empezar con menos, con 10 personas, con 100, con 200... Porque muchas veces lo que hacemos es lo que te estaba diciendo, que huimos de esa situación hasta que ya es imposible huir y nos tenemos que enfrentar, pero claro, nos tenemos que enfrentar en una situación que es mucho más complicada, porque hemos huido tanto, que esta situación se ha hecho enorme, ¿vale? O el que tiene miedo a los médicos, o el que tiene miedo, yo que sé, a la oscuridad, o cualquier tipo de este tipo de cosas, ¿no? Pues te da miedo a la oscuridad,
pues te tienes que enfrentar, pues primero al principio, cuando estás al atardecer, te das una vueltecita, hay que intentarlo poco a poco, ir adentrándote a ese miedo, porque conforme te vayas adentrando, si tú por ejemplo tienes miedo a la oscuridad y empiezas a dar un paseo al atardecer, es como que todavía hay luz, ¿vale? Y empieza a oscurecer y conforme va oscureciendo, tú dices, uy, uy, que viene la oscuridad. Pero tú en ese momento te vas para casa, ¿vale? Entonces es como que poco a poco tú vas graduando. Al día siguiente no, tienes que estar así un proceso durante un tiempo, ¿vale? Luego viene el siguiente nivel, que es un poquito después del atardecer. Entonces estás ahí un rato, si puede ser con compañía, para que no estés solo y tal, ¿no? Y te vas adentrando a la oscuridad poco a poco, en casa igual, ¿no? No ponerte con las luces apagadas de golpe, sino pues empezar poco a poco, pues mira, ahora tengo todas las luces encendidas. Ahora, en vez de dejar todas las luces encendidas, pues apago a lo mejor la de las habitaciones. Ahora, ¿sabes? Es un poco ir gradualmente familiarizándote a ese miedo que tienes, ¿vale? Y sexto, el mejor de todos, es premiarte. El sexto es premiarte por lo que has hecho. Cada vez que consigas un pequeño paso, si has podido caminar del atardecer hasta que ha anochecido, ¿vale? Esto es un gran logro para ti, así que te tienes que premiar. Me da igual cómo te premies. Si te gusta una bolsa de pipas, como comerte un bizcocho o como, yo qué sé, irte al cine. O sea, me da igual cómo te premies, pero darte un premio, es decir, esto me lo merezco, porque he conseguido un poco adentrarme a lo que nunca he conseguido hacerlo, ¿no? Pero esto sí, es súper importante el exponerte poco a poco al miedo, es de lo más importante, es el punto esencial, ¿eh? Porque si no lo haces, nunca llegarás, o sea, cuando te tengas que enfrentar al miedo, nunca, o sea, será muy gordo el miedo. Entonces te tienes que exponer poco a poco, aunque ahora mismo no tengas la necesidad de exponerte, ¿vale? Pues bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido este vídeo. Soy Verónica, la autora de la saga Tu corazón es tu hogar, que próximamente estarán en las librerías y en mi web. Bueno, si necesitáis algún tema que tenga que hablar o tenéis algún comentario de lo que acabo de comentar, tenéis abajo para poder escribirme los comentarios y poder decirme cualquier cosa, que yo estaré encantada de poder escribiros. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que os haya servido y hasta otro día.